de la educación física. La educación física como tal, o en su modalidad y denominación de gimnasia, inicia en México con la llamada educación integral, generada por las propuestas educativas que se derivan de las leyes de instrucción pública de 1867 y 1869. Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, 1889-1890. Este magno evento se realizó a instancia del secretario de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda. En él se abordaron los problemas más acuciantes que México tenía en materia educativa. Se sesionó del 1 de diciembre de 1889 al 31 de marzo de 1890. El asunto más destacado que se debatió fue el de las responsabilidades del Estado en lo que se refería a la obligatoriedad, gratuidad y el carácter laico de la educación básica. El surgimiento de la Escuela Magistral y o Superior de Esgrima y Gimnasia. En 1907 es contratado el profesor francés Lucien Medignac. Él fue el responsable del importante proyecto que sienta las bases del desarrollo del esgrima en México y de la enseñanza con los criterios metódicos y sistemáticos que se utilizaban en ese momento en Europa y en la escuela de esgrima mencionada. Gracias a esto, a partir de las últimas 2 décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX, en la Ciudad de México, comenzaron a practicarse algunos deportes como ciclismo, yay alay, que es el frontón, regatas, natación, los clásicos deportes ingleses como el tenis, golf, polo, cricket, fútbol, además de los deportes estadounidenses, equitación, box y tiro al blanco. Los primeros profesionistas de educación física se formaron en el ejercicio empírico o por la afinidad y gusto a la acción de la profesión docente, pero también por la influencia que llegaron a tener de otros lugares en los que ya existía el profesional de educación física. El primer profesor en México fue Manuel Velázquez Andrade en febrero de 1905. En julio de 1906 inició una intensa obra educativa y de producción literaria en diversos campos de la pedagogía y la educación, sobre todo en el terreno de la educación física. También fundó algunas instituciones, entre ellas la Asociación Mexicana de Educación Física en 1908. Una de sus tareas más destacadas fue que trabajó y coordinó en la época de Vasconcelos algunas misiones culturales. La Escuela Nacional de Educación Física. En enero de 1949, la que había sido la Escuela Normal de Educación Física adquiere la denominación de Escuela Nacional de Educación Física. Surge a la mitad de la gestión de Miguel Alemán Valdés en un contexto internacional marcado por el capitalismo. A pesar de que no se diferencia en gran medida de su antecesora, la Normal de Educación Física abrió una nueva etapa para la formación docente de esta profesión. Esta institución escolar inició un proceso paulatino de maduración y consolidación. El final de la Escuela Nacional de Educación Física. El secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Aguja, realizó el primer seminario nacional sobre formación de profesores de educación. Lo expuesto por él fue adecuar la formación del docente de educación física a las exigencias de la reforma de educación primaria. El Estado mexicano, mediante la SEP, inicia una fase de prueba en la transformación de las escuelas normales. Como consecuencia de lo anterior, desaparece la denominada Escuela Normal de Educación Física para dar paso a la Escuela Superior de Educación Física, en la que se formarían los nuevos profesores de educación física a nivel licenciatura. Movimiento estudiantil. La institución pasa a formar docentes en principio con estudiantes que provenían de la secundaria y posteriormente con alumnos de bachillerato e incluso con estudiantes que truncaban sus estudios. Lo anterior generó una situación denominada brecha generacional, pues la escuela no estaba preparada para educar alumnos de mayor edad, lo cual implicó que se derivara en un movimiento estudiantil. Entre las principales demandas del movimiento estudiantil están el reconocimiento de la carrera como licenciados en educación física y es hasta 1969 cuando se reconoce de manera oficial a la institución como Escuela Superior de Educación Física. La reforma educativa, reestructuración de los años 90 y pertenencia definitiva en la Escuela Superior de Educación Física. Carlos Salinas de Gortari, en 1993, modifica el artículo 3 para aprobarse la nueva Ley General de Educación. En ese concepto reformista, la Escuela Normal de Educación Física se incorpora a la Dirección General de Educación Normal y se actualiza el magisterio en el Distrito Federal.
Enfoque militar, 1940. Las personas que practicaban educación física lo hacían como preparación de guerra, por ello no todas las personas podían participar. Este enfoque estaba caracterizado por la rigidez del trabajo docente. Los alumnos debían acatar y cumplir órdenes bajo un estricto control. Su máxima expresión eran las marchas y evoluciones con un evidente grado de sincronización de los movimientos. Enfoque deportivo, 1960. En este enfoque se buscaban personas con ciertas habilidades físicas, capaces de explotar dichas destrezas para sobresalir de los demás. La finalidad principal de este enfoque era la competencia, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se centraba en fundamentos deportivos y complementariamente en actividades recreativas, situación que promovió la selección de talentos deportivos. Enfoque psicomotriz, 1974. En este enfoque, los alumnos debían cubrir como mínimo 8 unidades de aprendizaje definidas por objetivos. La preocupación de los maestros se centraba en aplicar métodos de educación psicomotriz que contribuían al desarrollo físico e intelectual de los alumnos. Este enfoque buscaba que el alumno fuera capaz de sincronizar la mente con el cuerpo, es decir, que supiera por qué y para qué hacían las cosas, para que éste le diera un objetivo a sus propias acciones. Enfoque orgánico funcional, 1988. En este enfoque prevalece el trabajo estructurado por objetivos en 8 unidades. Se da mayor importancia al desarrollo de las habilidades motrices, relacionando los contenidos con el funcionamiento de órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, de tal manera que para el alumno era necesario relacionar los conocimientos adquiridos con el funcionamiento de su cuerpo. Enfoque motriz de integración dinámica, 1993. En este enfoque se trabaja la educación física por 5 ejes temáticos. Tiene como base el movimiento corporal del educando, que es el objeto de estudio de la materia. Recibe el nombre de motriz porque tiene como base el movimiento corporal del educando, que es el objeto de estudio de la materia, y el de integración dinámica por la constante interrelación que se genera entre los 5 ejes temáticos y la correlación con las demás asignaturas del plan de estudios de la educación básica. Enfoque global de motricidad, 2011. El alumno asume un rol como protagonista de la sesión, al tiempo que explora y vivencia experiencias motrices con sus compañeros, asumiendo códigos compartidos de conducta y comunicación. Es decir, comprende que la motricidad desempeña un papel fundamental en la exploración y el conocimiento de su corporeidad, de sus habilidades y destrezas motrices, ya que comparte y construye con sus compañeros un estilo propio de relación y desarrollo motor, por lo que se concibe un alumno crítico, reflexivo, analítico y propositivo, tanto en la escuela como en los diferentes ámbitos de actuación en los que se desenvuelve.